Petro hunde a Iván Mordisco. Durísimas operaciones militares se vienen realizando en el departamento del Vaupés contra este líder de la banda criminal. Lo que no se imaginaron era que iba a dar de baja a su esposa, a su compañera sentimental. Así que los invito a todos ustedes a que por favor le prestemos mucha importancia a la siguiente información para que Colombia y el mundo conozca el trabajo de las fuerzas militares en el territorio. Y lo digo bastante claro, es una orden impartida por el presidente de la República, Gustavo Petro. Por eso lo digo así, Petro hunde a Iván Mordisco. Porque recordemos que en el gobierno de Iván Duque entregaron buen billete porque supuestamente, presuntamente, lo habían dado de baja, cuando la realidad ha sido otra. ¿Qué es lo que viene sucediendo? Las fuerzas militares no descansan, no dan tregua y los resultados empiezan a conocerse. Primero, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, el señor daba a conocer lo siguiente. También, antes de seguir con este tema, se conoce video de estas operaciones militares. Contundente golpe en el Vaupés contra la estructura del cartel de alias Mordisco. La fuerza pública ejecutó una acción contundente contra una estructura criminal perteneciente al anillo de seguridad de alias Mordisco en el corregimiento de Pacoa, Vaupés, en el marco del Plan Ayacucho Plus. La operación conjunta y coordinada de nuestras fuerzas militares, el ejército, la armada, la fuerza aérea y la policía, deja como resultado parcial la neutralización de 6 integrantes de esta organización ilegal, debilitando su capacidad delictiva contra la población civil en el territorio. Asimismo, se incautó armamento que ellos utilizan, explosivos, equipos de campaña, dispositivos tecnológicos, material de comunicaciones y otros elementos asociados a esta estructura criminal, incluyendo manuales, insignias y componentes para el uso de drones. La operación continúa. Las tropas mantienen en el área. Esta acción hace parte de la campaña para neutralizar a este cabecilla de uno de los carteles del narco y del terror más peligrosos que delinquen en Colombia. El objetivo de la campaña es que el Estado neutralice a alias Mordisco, por quien se ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos. La mejor opción es su desmovilización, al igual que la de quienes aún permanecen en esta estructura ilegal. Mi reconocimiento y gratitud a nuestros militares y policías que con honor y valentía protegen a Colombia. Luego de este comunicado empezó a rondar en las diferentes redes sociales que el golpe iba más allá. Obviamente que esto eran chismes, porque empezaba Blue Radio. Un grupo de expertos forenses adelantan estudios para determinar si Néstor Gregorio Vera, conocido como alias de Iván Mordisco, está entre los 6 integrantes de las disidencias de las FARC abatidos en las últimas horas en las operaciones del Vaupés. El comandante de las fuerzas militares daba a conocer: continúa la ofensiva en el suroriente del país contra la facción de Iván Mordisco. En el departamento del Vaupés, las fuerzas militares, de manera conjunta y coordinada entre el ejército y todas estas instituciones, adelantan una operación de interdicción, ataque aire-tierra, asalto directo, combate contra integrantes del bloque Amazonas, facción de Iván Mordisco. Esta operación deja hasta el momento 6 personas fallecidas en el desarrollo de las operaciones militares. Asimismo, fue incautado todos los materiales que habíamos dado a conocer. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de circunstancias? Lo vuelvo a repetir, empezaba a correrse la bola de que podía estar entre estas personas Iván Mordisco. A esta hora, los expertos forenses adelantan estudios médico-legales para determinar si uno de los abatidos en esta operación adelantada en el Vaupés es Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No fue abatido Iván Mordisco, pero sí su esposa.
mejor conocida como alias Lorena, y es la mujer que estamos viendo en las imágenes. La compañera sentimental fue dada de baja. Se empiezan a conocer también los videos, pero primero nos vamos a ver qué importancia tiene esto, porque Jacobo Solano Cercharo lo da a conocer. Ella es alias Lorena. Siempre estaba muy cerca de Iván Mordisco. Era su mujer y su jefe de seguridad, su guardia personal, incluso probaba sus comidas y era quien coordinaba su escolta. Era paranoica y falleció mucho de sus compañeros acusándolos de infiltrados. Ahí fue cuando falleció a Jenny, amante de Mordisco. Era una mujer muy celosa y formada en este grupo que la reclutó a los 15 años. Su nombre era asociado a Muerte y Sangre. Miren, a Muerte y Sangre. Iván Mordisco tenía 12 personas en el anillo de seguridad y se movían en dos grupos para evadir el bombardeo del ejército. Cayeron 6 de un grupo, entre esas Lorena. Se está por confirmar si Mordisco cayó, pero de no ser así estaría herido y la zona está cercada. Lorena se inventó un operativo contra alias Jenny, que era la mano derecha de Mordisco y terminó convertida en su amante. La mandó a fallecer, pero hizo como si lo hubieran bombardeado los del ejército. Esto fue en el 2024. Hay dos versiones sobre el fallecimiento de Jenny en el 2024. La primera, que fue sorprendida con Iván Mordisco en una cena íntima en un cambuche y Lorena la falleció. Y la otra es un supuesto, pues ya sabemos, ataque al ejército. Hoy ambas mujeres de Iván Mordisco están fallecidas. Ambas fueron reclutadas muy jóvenes y entregaron su vida a una causa que ni siquiera conocían y por un cabecilla que no las valoró. Y estos son los videos que están circulando en las redes sociales del alto impacto de las fuerzas militares en Colombia sobre esta importantísima operación. Miren, los resultados históricos por parte de las fuerzas militares en cabeza del comandante en jefe, que es el presidente de la República, Gustavo Petro. Muy bien por todos los miembros que han sacado adelante este trabajo y entregan de manera valerosa su vida a las causas de defender a todo el pueblo colombiano. El presidente sigue trabajando, como lo decía el ministro de Defensa, para entregar resultados. Resultados que tienen que ver con el señor Iván Mordisco, no con esa narrativa que vende el uribismo, que en su momento recogieron el billete, recogieron la plata. ¿Para qué? Para quedársela en el bolsillo y vendían en su momento que Iván Mordisco había sido dado de baja, cuando esto fue totalmente falso. Fue totalmente falso. ¿Y qué sucede? Con Néstor Morales, Camilo González Pozo es negociador del gobierno con el Estado Mayor Central, le da unas pequeñas clases a Néstor Morales de cómo se adelantan los procesos de paz con este tipo de grupos. Fue el proceso de Iván Mordisco en el gobierno. Pues hubo varias etapas, ¿no? Se hizo un proceso inicial, Danilo Rueda lo encabezó a finales del año 22, que duró hasta inicios del 23, hasta marzo, fue
conversaciones, se firmaron protocolos, se comprometieron una serie de cosas, entre ellas a mermar la deforestación, pero por acontecimientos pues violentos en Putumayo, el presidente decidió suspender en varios departamentos y eso alteró esa mesa. Se volvió a establecer en octubre del 23. En el octubre del 23 y se rompió de nuevo ya con el Cauca, el suroccidente y con Mordisco a partir de abril del 24. Quiere decir que durante los últimos 2 años pues ha sido una situación de guerra y de persecución la que se ha dado con Mordisco. No, ellos se retiraron de la mesa, eso fue una realidad. La presencia de Mordisco y de los del Cauca en la mesa de sus aliados del bloque occidental pues fue siempre en crisis desde el primer momento, porque la condición que inicialmente se estableció fue la de entrega casi prácticamente del cañón del Micay, ingreso de la institucionalidad, de la policía, ingreso gradual de toda la institucionalidad, y no presencia ni armada ni uniformada en pues, centros poblados, en vías, en ríos, una serie de condicionamientos que Calarcá aceptó, pero Mordisco no aceptó. Pero sobre todo los del Cauca, y luego Mordisco se solidarizó con ellos. Que tenía el plan, pues, toda esa grandilocuencia de reconstruir todas las FARC. ¿A usted le tocó, doctor Camilo, siendo negociador, cuando se abrieron los dos, la disidencia por un lado de Mordisco, por la otra la de Calarcá? Sí. Ese fue un proceso pues que se estalló. Estamos reunidos en San José del Guaviare cuando se colocaron sobre la mesa temas de procedimiento, de cómo continuar esas conversaciones, cómo hacer una verificación real de la no agresión a la población civil. Y allí fue donde ellos dijeron que no firmaban. Eso comenzaron, los que dijeron inicialmente fueron los delegados, bueno, el delegado de Mordisco y los delegados del Cauca, que no aceptaban esas condiciones y no firmaron los documentos. En cambio, Calarcá dijo, nosotros continuamos, aceptamos todas esas condiciones, otra cosa es cómo se haya cumplido y verificado, pero en ese momento, esa es una historia que viene atrás, porque pues aunque proceden los dos de lo que eran las FARC, sin embargo tienen historias distintas, ¿no? Mordisco era un mando medio al lado de Gentil Duarte, y Calarcá era simplemente pues un activo de base. Pero cuando Gentil Duarte muere, se da entre ellos una distribución de áreas de influencia y Calarcá se queda con las áreas de influencia en el sur del Meta, Caquetá y hacia el sur. Y Mordisco queda sobre todo con la influencia en el Frente Primero en Guaviare. Y comienzan entre ellos una pugna por áreas y por el mando. Y además de eso, pues tienen historias de conflictos por herencias, digámoslo, de lo que quedó de las FARC. Hay una historia de oro y una historia de tierras. Entonces una disputa que no se saldó nunca. Ellos nunca fueron una organización centralizada. En ningún momento de lo que se llamó Estado Mayor Central fue una organización. Ellos pretendieron que han refundado, reconstruido las FARC, pero no. Sí. Ahí lo que hubo fue siempre una pugna que estalló en esa coyuntura en marzo y abril del 23. A partir de ese momento se declararon la guerra, ha sido horrible. Claro, sí, ha sido una guerra muy violenta entre las disidencias de Iván Mordisco y las de alias Calarcá. Doctor González Pozo, ¿por qué siempre estuvo en crisis esa mesa con las disidencias de Mordisco? Usted dice, esto empezó mal y terminó mal. Pues la crisis se dio desde la propia instalación de la mesa. Porque pues eso es una historia que la verdad que no ha sido muy contada, pero es así. El presidente Petro no quería que esa mesa se instalara ni el cese al fuego se estableciera, porque tenía muchas dudas sobre la disponibilidad de esta gente. Entonces pues nos puso a todos una condición, dijo, les voy a dar un plazo de 3 meses, y en esos 3 meses quiero la prueba en el caso del Micay. Es decir, un tema que se considera un enclave cocalero, un centro pues, de narcotráfico en la costa del Pacífico, y muy importante sobre todo para los de esta zona del suroccidente colombiano. Y entonces eso se volvió, pues, fue una situación muy forzada. El último que nos demoramos 8 días sentados en Tibú, en conversaciones, por un lado con el presidente y por otro lado con Mordisco,
hasta que finalmente a última hora, pero a última hora, estamos en la tarima y ya se iba a disolver, Mordisco dijo, bueno, aceptamos. Y aceptaron la prueba de los 3 meses, las condiciones de un acuerdo especial que se llamó así, para que entrara a la institucionalidad. Era prácticamente decirles, si ustedes quieren realmente entrar en las conversaciones, tienen que demostrar que se alejan del narcotráfico y por lo tanto vamos a hacer la prueba en el MICAI. Y no lo resistieron en todo momento. Luego vino la coyuntura electoral, entró una unidad militar a garantizar las elecciones allá, y lo que hicieron fue generar una crisis para zafarse del compromiso y evitar la ruta que ya estaba definida, que comenzaba con el ingreso de una oficina allá y el ingreso de la policía al Plateado. Y entonces eso estalló y siguió, y cuando en la mesa dije, bueno, no solamente se trata de esas condiciones, sino de estas otras que comenzaron a presentar muchos incidentes, la crisis se precipitó con el Cauca, y luego siguió en crisis la situación pues con ellos. Con Calarcá se recompuso. Yo creo que hubo un periodo en el cual hubo una expectativa de que las cosas iban a funcionar y unos compromisos de una comisión de verificación. Y eso ya, digamos que llegó a su límite, a mi juicio, cuando la situación, pues rápidamente, porque de las primeras reuniones y luego se presenta la situación en Anorides, en tal retén y de la captura y luego libertad de algunos de ellos. Y a partir de allí las cosas fueron bastante difíciles hasta hoy. Tenemos una situación bastante complicada. Sí, han sido difíciles desde el inicio, antes, durante y después, doctor González Pozo, y por eso quisiera preguntarle si a hoy, ya cuando está a punto de terminar el gobierno del presidente Gustavo Petro, usted, que hizo parte de esas conversaciones de paz, ¿ha hecho alguna reflexión frente a si hubieran hecho algo diferente, si hay algo de lo que se arrepienten porque hubieran podido plantearlo de una forma distinta? Pues mucho, ¿no? La verdad que si se trata de sacar lesiones, pues en muchos temas hay que definir cosas. A mí me parece que pues, de las cosas fundamentales en estas conversaciones es que tiene que haber claridad de que el grupo armado sí quiere llegar a un acuerdo para terminar con el uso de las armas y pasar a la vida civil. Es decir, que ese es un asunto clave. Si no está claro, las conversaciones se vuelven muy difíciles en un forcejeo de búsqueda de posicionamientos, y la mesa simplemente como un espacio de prueba de fuerzas. Entonces yo creo que tiene que haber una claridad sobre eso y construirse una ruta muy precisa. Hay muchos elementos de procedimiento que se han discutido, los asuntos de las órdenes de captura, de las condiciones para hacerse el juego, la presencia de la institucionalidad en los territorios de mayor influencia de ellos, y todos son puntos sobre los cuales yo creo que hay lesiones importantes. Pues a mi juicio no quiere decir que se invalide la posibilidad hacia el futuro de conversaciones y soluciones conversadas para conflictos violentos en territorios. Pero sí, por supuesto que tienen que hacerse muchos ajustes. El tema jurídico, tiene que haber reglas del juego. Yo creo que es cierto que en algunos procesos el tema de la justicia transicional o el tema penal ha quedado para lo último, en el caso de La Habana, por ejemplo. Pero es que este es un proceso distinto. Aquí no estamos en un conflicto nacional con una organización subversiva de carácter nacional, sino con una serie de grupos enfrentados entre ellos. Sí. Entonces tiene que haber unas reglas de juego desde el punto de vista también Doctor penal, Camilo, claras, desde el principio. Claro, reglas claras que no hubo y una metodología clara, justicia definida. Quiero hacer una última pregunta. ¿Cómo cambia el mapa de la guerra en caso de que se confirme que Iván Mordisco fue abatido? Pues mire, ahí veíamos cómo el gobierno nacional trabajó conjuntamente para sacar adelante un proceso de paz con el señor Iván Mordisco, que desafortunadamente a esta gente no le importa nada, sino el negocio propio. Así que a todos ustedes los invito por favor a que dejen su like, su comentario, y vamos a difundir este contenido para que Colombia y el mundo conozca la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.